Hola, ¿cómo están? Soy el Padre Ney Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy comenzaremos el programa acudiendo a la Sagrada Escritura, a la Biblia, con un texto que quizás es muy conocido para usted, un texto que viene en el Evangelio de San Lucas, que nos habla del nacimiento de Jesús, como el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de una mujer virgen llamada María, la Virgen María. Y resulta que en una localidad cercana a Belén se encontraban algunos pastores que esa noche estaban cuidando su rebaño, en esa noche buena, en esa noche de Navidad. El Evangelio nos dice cómo tuvieron una visión de un ángel que se apareció a ellos. Y ellos se llenaron de un gran temor, se asustaron al ver ese ángel que apareció delante de ellos. Pero el ángel les dijo una frase que luego se repetirá muchas veces en los evangelios, que también Cristo la decía. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es el Cristo y el Señor. O sea, los ángeles van a contarles a aquellos pastores que ha nacido ya por fin el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el deseado de la gente, el esperado por todas las naciones. Aquellos pastores se alegraron, se llenaron de inmensa alegría al saber que ya Dios por fin había decidido entrar de manera plena en la historia humana. Pues resulta que los ángeles, o este ángel, les da una señal a estos pastores, para que ellos puedan reconocer quién es ese Hijo de Dios, ese niño. Les dicen: y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Cuenta el Evangelio que luego hubo una gran manifestación de otros muchos ángeles que se aparecieron a aquellos pastores y entonaron un canto maravilloso que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pues resulta que aquellos pastores, cuando ya terminó esa visión de los ángeles, se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Sí, aquellos pastores decidieron ir a Belén a ver cómo era lo de ese niño que había nacido. Aquí aparece ya, digamos, como la lógica de Dios diferente de la nuestra. Ese Dios, que es el Salvador, se manifiesta en un niño indefenso y débil. Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, y mis pensamientos aventajan a los vuestros. Es otra lógica la de Dios. Dios que nos muestra que la fortaleza está en la debilidad, en este caso de un niño pequeño, pero que tiene toda la fuerza de Dios porque Él mismo es Dios. Pero sigamos con la escena. Los pastores, cuenta el Evangelio, fueron ahí a ver a ese niño. Dice que fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Ahí aparece esta escena. Fijémonos cómo los pastores, ellos van a buscar a ese niño Dios. ¿Pero qué encontraron? Encontraron a María, a José y al niño. Encontraron una familia. Usted sabe que Dios, cuando se manifiesta, no solo habla con palabras, Dios también habla con acciones, con hechos. Y Dios acá está dándonos una gran enseñanza. Nos dice Dios qué importante es la familia. Dios mismo quiso nacer en una familia, en este caso humana, formada por José, San José y la Virgen María. Dios les confió a ambos ese hijo suyo, el hijo único de Dios. Es una imagen de esa sagrada familia de Nazaret, como se llamará un poco después. Qué importante es la familia. Dios mismo es familia. El Papa Juan Pablo II, de gran memoria, decía que Dios es un Dios único, pero no es un Dios solitario. Es un Dios que es familia. En Él hay un Padre, hay un Hijo, hay un amor entre ellos que es el Espíritu Santo.
Pues esta escena del Evangelio va a servirnos hoy para reflexionar, meditar, aprender sobre la familia, que es el tema de esta sesión de hoy, de este programa. La familia, la importancia de ella. Hace unos días hablaba con una persona joven y salía el tema de la corrupción que se da a veces en los políticos o en empresas. Y entonces yo le manifestaba que a lo mejor es que esas personas nunca han recibido ética y que por eso no saben cómo deben comportarse éticamente. Pero me decía, bueno, ¿acaso hace falta recibir ética? Ya uno trae dentro de sí, aprende desde que es niño, que no debe tomar lo ajeno. Uno aprende en la familia. Y es importante esta idea. Sí, a lo mejor no hacen falta grandes cursos o grandes como especializaciones. Si uno nació en una familia, digamos, normal, auténtica, donde aprendió valores, aprendió el respeto, aprendió a no robar, aprendió a decir la verdad, esa persona va a crecer como un ser humano corriente, un ser humano auténtico. La familia es muy importante. En esta época nuestra, en el siglo XX, siglo XXI, hace ya unos 30, 40 años, ha habido un gran ataque a la familia por diferentes puntos. Unos quizás inconscientes, otros conscientes. Tanto así que hace poco el Papa Benedicto XVI, en la clausura de un congreso sobre la familia, decía: han aumentado los divorcios y las uniones irregulares. Y esto constituye para los cristianos un urgente llamado a proclamar y testimoniar en toda su plenitud el Evangelio de la vida y de la familia. El Papa habla de esos divorcios y uniones irregulares. A los sacerdotes nos toca a veces ver, o también a los educadores en colegios, el daño que hace el divorcio. Es un daño tremendo en los hijos, en los jóvenes. Un daño que dura por décadas, quizá en toda la vida. Un daño que marca a las personas. Y qué pena que a veces hay leyes que favorecen o facilitan el divorcio, en vez de ayudar a que los cónyuges, los esposos, sepan reconciliarse, pedir perdón, comprenderse, recomenzar su vida. Ya sea leyes, a veces son también películas que van presentando como una visión falsa de la vida, como una incapacidad de las personas para mantener un compromiso, o que lo mejor es separarse, andar con otros o con otras. No, todo eso daña a la persona, también a los mismos cónyuges y por supuesto a los hijos. Es un grave daño el divorcio para la familia. No digamos también las uniones irregulares o quienes conviven antes de estar casados. Todo eso luego va generando, como ya hay trampa y hay falsedad, va generando que seguramente después esa unión, ese matrimonio va a fracasar. ¿Por qué? Porque se comenzó ya torcido. El Papa Benedicto continúa diciendo lo siguiente en este documento, dice: la familia está llamada a ser comunidad íntima de vida y de amor, pues está fundada sobre el matrimonio indisoluble. O sea, ese matrimonio entre hombre y mujer que es indisoluble. Es una muestra grande de amor cuando un hombre se da para toda la vida a una mujer o viceversa, ella que se entrega a él. En algo así auténtico, de amor, de servicio, puede surgir una generación de hijos con valores, con virtudes cristianas, virtudes humanas. Qué importante es la familia. El Papa Benedicto XVI, XVI, nos dice las diferentes formas actuales de disolución del matrimonio, como las uniones libres y el matrimonio a prueba, hasta el pseudomatrimonio entre personas del mismo sexo, son por el contrario expresiones de una libertad anárquica que se presenta erróneamente como auténtica liberación del hombre. O sea, todo ese esfuerzo o ambiente que se respira a veces de no fidelidad, de infidelidad en el matrimonio, todo eso es malo, daña a los esposos, daña a los hijos, daña a la sociedad. O el Papa dice las uniones libres, el matrimonio a prueba. ¿Qué prueba ni qué nada? El amor es auténtico. Siempre efectivamente hay un riesgo, pero es un riesgo, digamos, mínimo, porque tenemos todos los medios, los casados, para ser fieles.
tienen la ayuda de la iglesia, los sacramentos, la confesión, la dirección espiritual. Si uno viviera todo lo que la iglesia enseña, sería fiel al matrimonio y sería feliz, porque la felicidad está ahí, no en otros sitios o con otras personas, traicionando ese amor que uno ha entregado. El Papa dice el pseudomatrimonio de personas del mismo sexo. Es algo absurdo. Es un acto de injusticia contra el matrimonio, hablar de matrimonio de personas del mismo sexo. No tiene sentido. Es algo antinatural. Y, por supuesto, no sigue a ese matrimonio auténtico entre hombre y mujer. Todo eso, dice el Papa, es manifestación de una libertad anárquica. Bueno, a lo mejor usted no está en estos casos. Quizá tiene usted una familia, un matrimonio estable. Pero uno debe vigilar siempre, velar, para que su matrimonio siga así. El Papa continúa diciendo, a pesar de las dificultades y de los condicionamientos sociales y culturales del actual momento histórico, los esposos cristianos deben ser con su vida un signo del amor fiel de Dios. Deben colaborar con los sacerdotes en la pastoral del noviazgo, de las parejas jóvenes, de las familias y en la educación de las nuevas generaciones. Bueno, solo este párrafo daría para meditar bastante. Por una parte dice el actual momento histórico. O sea, no pensemos que esto va a ser así siempre. Todo este desorden que hay en la sociedad. A veces hay más divorcios que matrimonios, o uniones irregulares que matrimonios. Eso no puede seguir así. Una sociedad fuerte depende de la familia. Si son fuertes, sanas, va a ser así la sociedad. Queremos cambiar. El Papa dice, es un momento histórico esto. No es que siempre va a ser así. Entonces dice, los esposos cristianos deben ser con su vida un signo del amor fiel de Dios. Puede preguntar, si me pregunto yo, ¿soy un signo del amor fiel de Dios? La gente que ve en mí, la gente que se relaciona conmigo, o en mi familia, ¿qué ven en mí? ¿Alguien egoísta, alguien envidioso, alguien caprichoso, alguien infiel, o alguien que refleje el amor de Dios? Estamos hechos para eso, no para reflejar al mal o al demonio. No, estamos hechos para reflejar el amor de Dios. Luego dice, los esposos deben colaborar con los sacerdotes en la pastoral del noviazgo, de las parejas jóvenes. O sea que los matrimonios que son fieles y luchan por ser santos, que ayuden a los jóvenes. Bueno, a ver cómo hacen en la parroquia o en un grupo, en una comunidad, para explicar el recto sentido del noviazgo. En algunos ambientes el noviazgo ya es trato marital. Y no, es absurdo. Es un tiempo de preparación, de aprender en la fidelidad mutua, en ese caso de cero relaciones sexuales o actos que son indebidos. No, ellos van aprendiendo ya, en ese momento deben aprender la fidelidad, el saber esperar. El noviazgo, tiempo de conocerse, también tiempo de santidad. Bueno, que los esposos ayuden en las comunidades a los jóvenes y también en la educación de las nuevas generaciones. O sea, es maravilloso todo lo que uno puede hacer. Pero centrémonos cada uno pensando en mi familia. Piense usted en su familia. Usted puede contribuir a fortalecer la familia o, desgraciadamente, puede contribuir a debilitarla con su actitud, con su manera de ser. Por ejemplo, puede pensar, ¿cuánto tiempo dedico yo a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo? ¿Cuánto tiempo y qué tiempo en cuanto a calidad? Sí, porque ahora hay como una obsesión, es también como una presión que lo va arrastrando a uno de tener cosas, de mejorar el nivel de vida, la calidad de vida y de comprar, tener y... Bueno, tiene eso un límite. No hace falta caer en la trampa de tener todo, o querer tener todo, o ambicionar todo, no, eso son espejuelos. Lo importante es que esté unida la familia, que haya tiempo de conversar, de comprender, de comer juntos. Bueno, a veces también el trabajo lo absorbe a la persona, pero hay que hacer el esfuerzo de que no nos ahogue, porque estaría ahogando lo más importante, que es la familia de uno. Por ejemplo, se habla de una enfermedad, más o menos, que es la llamada profesionalitis. O sea, un exceso de querer estar en el trabajo. A veces puede que sea por alguna injusticia o una necesidad extrema. Y ojalá que sea durante un tiempo nada más. Pero en cuanto uno pueda, que añore estar en la familia, estar con los demás,
el otro cónyuge, el cónyuge y los hijos que hayan en la casa. Otras veces puede que sea por un afán desmedido de querer tener más dinero o poder tener más acceso a comprar cosas. O puede que uno se refugie en el trabajo, lo cual no sería una solución correcta. Estamos hechos, nos han creado para darnos a su esposo, a su esposa y a los hijos, a las personas que nos rodean. Quería referirme a un texto que viene acá en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21 y siguientes. San Pablo está hablando de la moral familiar. Es un texto algo fuerte, podríamos decir, o quizás no muy comprensible ahora. Voy a leerlo porque está acá, es palabra de Dios. Dice: sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Bueno, puede parecer como algo chocante, o que la mujer es menos que el hombre, pero no. Ya sabemos que la Biblia se lee en completo, en su totalidad, y también lo que ha dicho el magisterio de la iglesia y la tradición de la iglesia. Contaba alguien que hay esposos, varones, hombres, que pocas veces leen la Biblia, pero se sabe en este pasaje, donde dice que la esposa esté sometida al esposo. Y dicen, es palabra de Dios. Hey, palabra de Dios, pero vea lo que viene después. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea que hay que leer entero todo el pasaje. No está hablando de quién es más o mejor. Habla de una cabeza, aparece el varón. Pero no es una cabeza para, digamos, mandar o ser servido o someter a la otra. Es una cabeza para servir. Está hablando de sumisión, eso decía antes, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. O sea que el esposo debe estar dispuesto a entregarse por su esposa como Cristo por la iglesia. Cuando uno ha conocido o sabe de la pasión de Cristo, que fue una paliza, bueno, hasta eso, un esposo por su esposa. Todo por ella. Porque es el camino que lo lleva al cielo a uno. Bueno, son reflexiones, digamos, bíblicas, pero que también, o de hecho, enriquecen nuestra vida. Puede usted preguntarse si es el esposo. ¿Estoy yo santificando a mi esposa y a mis hijos? ¿Lo estoy llevando por el camino que lleva al cielo? ¿Con mi actitud, con mi modo de ser? ¿O los estoy como desorientando? ¿O llevándolo por una senda equivocada? Hay que rectificar. Estamos siempre a tiempo de rectificar. Y también la esposa. La esposa debe ser ella, como el esposo, ocasión de santidad para los demás. Facilitar el camino que lleva al cielo. De hecho, sabemos que el primer campo de santificación es la propia familia. Hace algunos años el Papa Juan Pablo II beatificó a 2 esposos. Era la primera vez que se hace eso, beatificar a 2 esposos. Son 2 italianos llamados Luigi y María Beltrame Quattrocchi. Tuvieron ellos varios hijos. El día de la beatificación, 2 hijos de ellos estaban junto al Papa Juan Pablo II concelebrando, ya también ancianos y muy mayores. Bueno, ese matrimonio dio 2 hijos sacerdotes, una hija religiosa. Y es muy interesante y muy bonito cómo el Papa Juan Pablo II decidió cuál iba a ser el día de la fiesta de ellos. O sea, cuando hay un santo, el día de la fiesta suele ser el día en que el santo murió, porque ese día nació para su vida al cielo. Pues para estos esposos, a los que me he referido, el día de la fiesta es el día de su boda. ¿Sí? Un gesto precioso, porque el día de su boda comenzaron ambos a irse juntos al cielo, se ayudaron mutuamente a irse al cielo. Estoy yo ayudando a mi esposo o a mi esposo a irse al cielo, a mis hijos. ¿Cómo soy yo en la familia? Un primer aspecto es que uno sirva en su familia. O sea, el matrimonio es entregarse. Por supuesto, también uno recibe, pero uno no tiene una mentalidad de ser servido, sino bien de servir, o de pasarla bien yo, sino de hacerla pasar bien a los que están a mi lado.
Cristo decía, yo no he venido a ser servido, sino a servir. También así debe estar cada cónyuge en el matrimonio. Digamos que hay muchos modos para esto concretarlo. Uno sería, por ejemplo, la disponibilidad para escuchar lo que el otro dice, sus alegrías, sus penas, sus éxitos, sus ilusiones, compartir. Es importante que el esposo oiga a la esposa, que esté en el corazón de ella, atento a ella. Y ella a la vez, porque si no, el cónyuge, el otro puede buscar en otra persona una acogida, llegando a cosas ya extremas o pecaminosas. Pero puede haber sido por culpa del esposo o la esposa que no supo dedicar el tiempo necesario a su cónyuge. A veces privarse uno de preferencias personales, darle gusto al otro. Una vez contaban de un matrimonio, me parece que era en España, que iban siempre a ver los toros, corridas de toros. Bueno, pues entonces un día, no sé, estaban ahí, creo que eran los domingos que iban, después de misa o alrededor de la misa. Estaban en la corrida de toros y como que ella dijo algo así como que no le gustaba o que era aburrido. Y el esposo dijo, pero si yo he venido aquí por ti. Y ella decía, no, si yo vengo acá por ti. O sea, en el fondo era que a ninguno le gustaban los toros, pero pensaban que al otro le gustaban, entonces iban por el otro. Bueno, es un ejemplo, digamos, de cómo uno puede irse privando para hacer más feliz al cónyuge. A veces las esposas son las que llevan como esta parte de hacer feliz al esposo. Y el esposo como decir, bueno, que me hagan feliz a mí.